Mi nombre es Sol, doctora en Medicina Funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información. Tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Buenas, sean bienvenidos a nuestro podcast Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para nosotros es apasionante. No obviamente por la parte negativa que esto trae a la sociedad, sino más bien porque nos hemos dedicado pues parte de nuestras carreras a estudiarlo. Y esto es drogas y alcohol. ¿Así es, Sol? Así es, el día de hoy nos está visitando don Randall Macís, máster en inclusión social y un profesional con alta experiencia en promoción y prevención. Bienvenido, don Randall. Gracias. Bueno, y vamos a iniciar de una vez con el tema. Esta parte de adicciones creo que es un tema que hemos desarrollado y que ha sido bien difícil porque hay muchísima teoría en relación al tema de las adicciones, pero muy poco en realidad se ha estudiado. Entonces, ya en la práctica, y que creo que eso es parte de lo que hemos tratado de hacer, ¿verdad? Junto con Randall, de hecho, que es un profesional que nos ha ayudado mucho en toda esa parte de recolección de datos y demás. Entonces, el problema de consumo de sustancias se da sobre todo en un inicio con la parte de alcohol, ¿así es, Sol? Exactamente. Nosotros, como dice Gabriela, hemos trabajado pues bastantes años ya en estos temas y hemos visto muchísimos casos muy interesantes que tal vez podemos ir comentando conforme vamos hablando y explicar cómo funciona nuestro cerebro cuando consumimos algún tipo de droga. Sí, en realidad el consumo de sustancias lo vemos muchas veces o se ve socialmente como algo de voluntad, ¿verdad? Como escuchamos mucho el comentario de, ay, que deje de tomar o incluso, ¿verdad? Frases despectivas como, ay, qué carebarro, ¿verdad? ¿Por qué no deja? ¿O por qué toma? ¿O por qué fuma? ¿O por qué hace ese tipo de cosas? Recordemos que esto es un síntoma de una situación de fondo, ¿verdad? Las personas pueden consumir drogas por diferentes razones. Una puede ser para tapar un dolor o una situación, un vacío que hay de fondo. Otra, pues obviamente por una situación más actual, ¿verdad? En la cual consumieron, ¿verdad? Alguna sustancia y se hizo adicción, porque a veces no sabemos, ¿verdad? De qué depende que una persona pueda tomarse una cerveza y estar tranquilo, irse para su casa, y otros inician con el consumo y no pueden detenerlo nunca. Pero en el tiempo que llevamos trabajando en este tema hemos podido ver que la mayoría o un gran porcentaje de pacientes pues consumen por algún tipo de dolor, tristeza o por llenar simplemente un vacío emocional que tienen. No sé qué comentario tal vez nos pueda aportar don Randall en cuanto a este tema. Sí, como ustedes lo mencionan y más cuando uno está en contacto con personas que están en consumo, uno nota que hay todo un historial que los predispone, lo que llamamos los factores de riesgo. Factores de riesgo como pueden ser una dinámica familiar disfuncional, claro, como pudiera ser también algunos asuntos más internos que imagino yo que más adelante vamos a estar comentando también, pero sí hay una serie de factores que incluso también los puede haber biológicos y que ustedes como expertas que son los dominan también a la perfección. Sí, y es importante también entender qué es una dependencia o un consumo problemático de sustancias, porque la parte del consumo la hemos también normalizado, ¿verdad? Entonces es muy común que en las fiestas exista alcohol, que tiendan a darle alcohol, por ejemplo, a los hijos desde muy temprana edad, que alguien fume, ¿verdad? Y simplemente se vea como, ay, qué varas de este muchacho, ¿verdad? ¿Por qué consume tabaco? ¿Por qué toma? Pero incluso se ve hasta jocoso, ¿verdad? Cuando algo así sucede, ¿verdad? Como, ay, sí, es que ese es súper fiestero o esa súper fiestera. Pero no se ve como realmente un problema, ¿verdad? Una situación problema y todas las implicaciones que van de fondo. Entonces, si usted está en casa pensando si tiene o no un problema de consumo, tal vez pueda escuchar estas características y poder analizarlas. La primera es el uso compulsivo, o sea, que nos cuesta controlar ese consumo, ¿verdad? Que sea una pérdida de control de esta parte. Después la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Es que cada vez ocupamos consumir más para tener el mismo efecto.
Entonces, hablando nuevamente del alcohol, es cuando decimos, qué raro, es que ya con 3 cervezas ya no me emborracho, ya ocupo más cervezas, ya puedo aguantar 10 y entonces es, ¿verdad? Socialmente es cómo aguanta, ¿verdad? ¿Cómo aguanta el licor? Qué bien. No, y hasta lo ven positivo, increíblemente lo ven positivo. El otro día estábamos también conversando sobre el tema del alcohol, que hay pacientes o personas que porque su vida continúa y le han alterado tal vez mi trabajo, pues sigo teniendo relaciones sociales normales, yo no tengo un problema de consumo y es algo muy errado. Cuando, como dice Gaby, su primer cerveza detona, el seguir consumiendo o voy a consumir otra cosa aparte de la cerveza o consumo esa cerveza pero no puedo parar y no, ¿por qué es que no puedo parar? ¿Qué es lo que está dominando mi cuerpo que no puedo parar? Y ahí es importante que tomemos en cuenta que estamos ante un problema. Claro, y ahí tal vez es esto que usted mencionaba ahorita, de que no puedo parar, a veces la motivación del consumo es embriagarse. O sea, no es el disfrutar, no es el me senté con unos amigos, me tomé unas copas de vino o me tomé una cerveza y ya después me levanté y me fui para mi casa, sino que la finalidad de muchas personas al sentarse a consumir es emborracharse, ¿verdad? Entonces ya escuchamos la terminología de es que voy a hacerme un prensado, ¿verdad? Que es voy a echarle tequila o voy a echarle algún licor, ¿verdad? A la cerveza para que se me suba más rápido porque ya la cerveza sola no me pega, ¿verdad? Oh, qué extraño, ¿verdad? También en marihuana hemos escuchado mucho a los pacientes que dicen, es que ya no me pega, ya la marihuana que fumo ya no me pega, ya no me causa el efecto que esperaba. Entonces, eso es una de las características. No, y yéndonos todavía a situaciones peores, actualmente tal vez, no sé, a adolescentes que cuando llegan a la casa los regañan, entonces están optando por situaciones de consumo muchísimo más peligrosas utilizando las mucosas para que cuando mi mamá me revise la boca yo no huela alcohol. E inclusive, lamentablemente, y lo comento aquí con ustedes, lo utilizan vía vaginal o vía rectal y es un efecto todavía más rápido. Cuando llegamos a la casa mi mamá no se dio cuenta porque yo no tengo olor a alcohol, pero te pudiste haber emborrachado durante toda la fiesta y hacer, pues, consumir otro tipo de sustancias más, ¿verdad? Claro, otra característica que también se da de un problema, ¿verdad? Una dependencia es la parte de la abstinencia, ¿verdad? Que es esa sintomatología que tenemos al día siguiente, lo que en Costa Rica llamamos anda de goma, ¿verdad? Entonces, sentimos esas características tan feas, ¿verdad? Que a pesar de sentirnos así, volvemos a consumir, que nosotros también lo hemos comentado mucho aquí en la oficina, que nos causa gracia, digamos, de cuando hablamos, cuando decimos nos tomamos una cerveza y al otro día nos sentimos mal, ¿cómo uno va a volver a tomar otra vez, verdad? ¿Y cuál es la receta que dicen los abuelos? Vuelve a tomar de lo mismo que lo hizo emborracharse, ¿verdad? Y cero totalmente negativo, ¿por qué? Porque nos da eso por un proceso de deshidratación de la célula profunda y usted no se hidrata tomando alcohol, ¿verdad? Entonces es lo más negativo que podemos hacer posterior a una intoxicación como estas. Claro, y además que se continúa el consumo a pesar de los efectos negativos. Entonces, muchas personas empiezan a tener dificultades en su trabajo porque entonces, ¿verdad? Ya se hace fama de que los lunes siempre falta, ¿verdad? O que tales días ya se sabe que se va de fiesta, al día siguiente no llegó a trabajar, o los días de pago, al día siguiente un montón de ausencias, ¿verdad? Empiezan a tener problemas a nivel familiar, ¿verdad? Con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, problemas sociales en donde ya empiezan cada vez a aislarse más todavía, porque estábamos hablando ahorita de alcohol, pero hay otras drogas en las cuales el aislamiento, ¿verdad? Se va dando paulatinamente también, porque se da una afectación a nivel emocional y a nivel cerebral. Entonces, siguen con el consumo a pesar de empezar a percibir esas características y a negarlas. Yo creo que una de las circunstancias más repetitivas en el problema de adicción y que causa más problemas es que las personas tienden mucho a negar el problema, a creer que están en control, que pueden dejarlo, que la verdad que es el único relax que me doy, que la verdad que no importa, o que es un purito, o que es un cigarro, o que es una cerveza. O al revés, Gaby, porque también sucede pacientes que conozco, no, nunca más vuelvo a tomar, y ahora sí es cierto que jamás lo vuelvo a hacer. ¿Y qué sucede? Llegó el fin de semana o llegó cualquier actividad y lo vuelven a repetir y peor aún, o con consecuencias inclusive, porque lamentablemente el consumo no solo afecta a la persona que consume, sino a los que están a su alrededor. ¿No es así, Rand? Exactamente, sí, tiene una implicación no solo individual, sino en el círculo inmediato y en toda la comunidad. En realidad afecta lo económico de la persona, de su familia e incluso del país, lo que comentaba Gabriela.
ausencias en el trabajo, disminución de la productividad nacional, ¿verdad? Y tiene otros alcances que a veces ni sospechamos y recae sobre la persona que está en la adicción el peso o la responsabilidad de salir de esto como si fuera un asunto de voluntad, como decía Gabriela al principio. Por eso es tan importante todos aquellos profesionales que trabajan en contra de estas situaciones, ¿verdad? Y tratando a aquellos pacientes que lo necesitan. Hay un punto ahí importante que está muy relacionado con el consumo y ese es el hecho de la edad de inicio de consumo, ¿verdad? Se habla mucho de que hay una incidencia, ¿verdad?, entre un problema adictivo y la edad en la que se inicia el consumo. Los chicos que están en formación, los adolescentes, tienen más riesgos de tener un consumo problemático o de tener una adicción, ¿verdad? Y ahí también me gustaría detenerme porque como padres yo creo que nos interesa muchísimo ver qué aspectos podemos considerar o qué podemos hacer nosotros para prevenir este tipo de situaciones en nuestros hijos. Randall, que tiene pues experiencia trabajando en la parte de prevención y de diferentes actividades que se realizan a nivel social para evitar ese tipo de circunstancias, tal vez nos puede comentar algo que usted ha podido identificar a nivel comunitario o a nivel individual que pueda funcionar en la prevención. Claro. Bueno, lo primero que quisiera llamar la atención, precisamente los estudios indican que, estoy reforzando lo que decía Gabriela, que entre más temprano inicie el consumo, más probabilidad de que se transforme en una enfermedad adictiva. Y el dato curioso es que la mayoría de las personas que inician tempranamente el consumo lo hacen en el entorno familiar. Y esto es grave, ¿verdad? Lo que también se mencionó, que de repente es como en la fiesta y tome para que pruebe, y los padres a veces nos equivocamos y estamos abriendo una puerta que después va a ser difícil de cerrar. Eso en el caso de que el resto de la familia no tenga un problema de adicción, pero también es muy frecuente que no sea un problema único, en solitario, ¿verdad? Un solo niño o adolescente que está iniciando el consumo, sino que están insertos en un entorno familiar propenso al consumo. Entonces, definitivamente una de las estrategias mejores para abordar el tema de las adicciones es la familia. Porque aquí es donde se pueden fortalecer ciertos elementos que podrían hacer que la persona enfrente mejor el consumo, la posibilidad de un consumo, o por el contrario, que más bien lo empujen hacia este consumo. Claro, y es que la red de apoyo en general cumple un papel demasiado importante, como lo decía Randall. Cuando uno evalúa a los pacientes con alguna situación, ¿verdad?, o alguna adicción, normalmente el común denominador es ¿verdad? Situaciones a nivel familiar que desde la infancia, ¿verdad?, han causado secuelas importantes ¿verdad?, y al final un dolor, ¿verdad?, constante, que obviamente con licor, con drogas, se puede cubrir, por lo menos se olvidan un ratito de ese sufrimiento, ¿verdad? Hay pacientes que hemos visto que nos causa muchísimo dolor, porque tal vez nos dicen, es que cuando consumo por lo menos dejo de sentir ese dolor constante. Recordemos que cuando hay un dolor muy fuerte a nivel emocional, ese dolor se vuelve físico también, ¿verdad? La gente piensa que cuando uno sufre ese sufrimiento es solo emocional, ¿verdad? Pero es que es un malestar físico general que muchas veces con las drogas, ¿verdad?, sienten que se contrarresta o pueden olvidarse un ratito, o algunos lo hacen mucho también pensando en la parte social, porque con esa droga puedo socializar, con esa droga puedo ir a hablar con la gente, con esa droga tengo amigos, me reciben en mi grupo social. Entonces, qué importante también es analizar el trasfondo, ¿verdad? Y no verlo simplemente como, ok, es la adicción y punto el problema, sino qué hay de fondo, por qué esta persona pues no puede controlar su ingesta o porque esta persona decide seguir el camino de las adicciones y no, ¿verdad? Como otras, ¿verdad? Que yo creo que es la fantasía de la mayoría de las personas que consumen, ¿verdad? Porque los pacientes nos lo manifiestan. Yo quiero ir y tomarme una cerveza y devolverme para mi casa tranquilo, pero no puedo. Es la fantasía que ellos tienen. Entonces, muchas de las preguntas es, ¿por qué una persona, o sea, por qué Soleil puede ir hoy a tomarse una cerveza y otra persona va y se toma la misma cerveza pero no puede parar? ¿Qué cree usted, Sol, que intervenga ahí?
Vamos a recordar o incluso que tal vez algo que no se comenta generalmente cuando hablamos de drogas, antes de contestarle a Gaby, es que en Costa Rica se tiende mucho a vender medicamentos sin receta, por ejemplo, como la acetaminofén con codeína, se consigue muy fácil y se ha visto la adicción que esto provoca porque los pacientes no se están dando cuenta porque el médico me lo recetó, entonces yo me lo estoy tomando. Y sucede bastante, ¿verdad? Hemos tenido bastantes situaciones con pacientes por este tipo de medicamentos, porque tal vez se acabó el dolor y lo continuaron usando porque me sentí muy bien. ¿Y esto qué es lo que hace? Que libera, igual que cualquier otra droga, un refuerzo importante de dopamina en el cerebro. Entonces así nos preguntamos, ¿por qué es que la gente sigue consumiendo? ¿Por qué es que a pesar de que sabemos que nos separa de la familia, perdemos el trabajo, nos hace daño a nivel interno, seguimos consumiendo? Esta activación de dopamina significa, es una conducta diaria que nosotros tenemos al comer, al tener relaciones sexuales o al tener situaciones de placer. El cuerpo normal, en su función normal, libera dopamina, pero cuando, por ejemplo, utilizamos alguna droga como la cocaína o cualquier otra, hay un refuerzo exagerado de dopamina y esto hace o estimula que el cerebro continúe pidiendo precisamente que cuando lo volvemos a hacer volvemos a tener lo mismo y cuando lo volvemos a hacer volvemos a tener lo mismo hasta que llega el momento, como dice Gabriela, que el cerebro llega a una tolerancia y entonces el paciente dice, uy, ya no siento lo mismo, voy a consumir más. Entonces la persona se convierte en que esto es lo más importante para mí. Y ya empieza a hacer daño a nivel de otras áreas del cerebro, que inclusive es el que nos ayuda a tomar decisiones coherentes en nuestra vida y la perdemos. Algo que estaba diciendo Gaby importante es que hay personas que sí y otras que no. Hay predisposición genética, se ha visto en los estudios de que tal vez pues Oley no puede tomarse una cerveza porque se pierde y Gabriela sí. Tal vez en un cuarto de 400 personas, 20 personas de ahí, van a tener un problema de consumo, así sea que se hayan tomado solo una cerveza y ese cerebro se va a activar de forma de que cambia de un consumo esporádico a algo habitual. Y se vio algo muy interesante en cuanto al Parkinson y las enfermedades de consumo. El cerebro se apaga exactamente igual cuando consumimos algún tipo de droga estimulante versus Parkinson. Entonces aquí podemos ver que es una enfermedad propiamente del cerebro. Tal vez van a decir muchos, sí, pero usted la provocó, no importa. No sabíamos que tal vez iba a ser el detonante para nosotros en ese momento. Por lo tanto, es algo que sí merece ser estudiado. No es algo que está científicamente ya descubierto porque a Gabriela sí y a mí no. Pero sí se puede ver que hay una alteración a nivel químico en receptores importantes a nivel del sistema nervioso central. Y es que eso que usted decía es importante, aún no se ha estudiado, aunque suene muy feo, como una ruleta rusa, ¿verdad? Exacto. Usted no sabe cuál bala le va a tocar, ¿verdad? Usted no sabe si usted fue y consumió marihuana hoy y no le va a ocasionar adicción, o consumió ¿verdad? Y hubo una adicción constante. Entonces, eso es complicado. Hay algunas cosas que se han analizado a nivel psicológico, que bueno, obviamente va desde la herencia, ¿verdad? Que es un factor ahí importante, hasta la parte de los sistemas de regulación que tenemos. Recuerden que esta parte de trastornos adictivos se ha ido incrementando conforme han pasado los años. Y mucho creo que se debe precisamente a esos sistemas de regulación. ¿Qué pasaba antes si incumplíamos con las normas que nos decían los papás, verdad? Iba faja ¿verdad? Chancletazo. Chancletazo, exactamente. Otro tipo, digamos, de métodos. Pero sí se nos enseñaba mucho a regular, usted no puede hacer esto en este momento y sí lo puede hacer en este. Sí habían límites mucho más marcados de los que hay actualmente, ¿verdad? La sociedad con todas las carreras que tenemos ahorita, con toda la rapidez que queremos recibir todo, ha disminuido, digamos, la capacidad de la gente de autorregularse, de controlarse, porque además estamos acostumbrados a recibir placer inmediato, ¿verdad? Todo es ya, pedimos una comida y queremos que llegue ya, ponemos el microondas que dura 30 segundos y 10 segundos antes, ¿verdad? Abrimos la tapa porque no toleramos ni siquiera esos 30 segundos.
Entonces, ese estímulo, ¿verdad? Que queremos recibir, ese placer además, porque ahorita todo lo que genere placer está bien, ¿verdad? Y entonces Oye, Gaby, escuchamos... me siento triste y mi vecina me da una benzodiazepina. Ah, sí, porque no puede sentir No puedo, tristeza. y lamentablemente hablamos también de un medicamento totalmente o altamente adictivo. Claro que sí. Entonces, todo este montón de estímulos hace que seamos más propensos a la adicción, pero es una rifa, ¿verdad, Randall? O sea, al final no es como que yo le pueda decir, sí, si usted tiene característica A, B o C, puede consumir tranquilo porque no se va a volver una adicción, ¿verdad? No hay algo así estipulado. Sí, exacto. De hecho, por eso es que es tan importante más bien tratar de evitar llegar al punto de tener una enfermedad adictiva a través de promoción y prevención, ¿verdad? Promoción de salud y prevención del consumo. Exactamente. Entonces yo creo que, bueno, número uno, tal vez para ir dejándoles información que ustedes puedan utilizar. Número uno, en el caso de los padres, yo creo que es importante, algo que menciono constantemente, que yo creo que es, no podemos pretender dejar a nuestros hijos solos sin ningún tipo de límites desde que nacen y después a los 18 años querer aplicar límites o querer establecer algún tipo de normas. O sea, sí, la maternidad y la paternidad es algo que se establece desde el momento en que concebimos un niño, ¿verdad? O una niña. Entonces es importante que seamos responsables en relación a esta decisión tan importante, ¿verdad? Entonces iniciar una buena comunicación con nuestros hijos desde pequeños, ser muy responsables, digamos, con el hecho de no administrar nosotros, o sea, ya en la calle tenemos bastante guerra, digamos, como para desde la casa empezar a administrar alcohol o esas frases, ¿verdad? Que mucho vienen del machismo de usted es hombre, tiene que aprender a tomar ¿verdad? Y ese tipo de cosas que al final no causan ningún beneficio en los chicos. Ser congruentes, pensaría yo también. Como padres tenemos que ser congruentes, claro, con lo que intentamos enseñar a los hijos, exacto. Claro, porque al final se enseña con el ejemplo. Exacto. Si yo le digo a mis hijos, no deben emborracharse, no es bueno que tomen, pero yo paso, ¿verdad? Borracha la mayor parte del tiempo o constantemente me ven, ¿verdad? Con exceso de alcohol o con drogas, ¿verdad? Eso es algo que los chicos van a ir observando y lo van a ver como algo normal en su vida. Entonces creo que importante, ¿verdad? Como padres es el poder establecer un vínculo adecuado con nuestros hijos, ¿verdad? No incluir dentro del día a día el consumo de drogas, el poder establecer límites y enseñarle a los chicos a regularse, a controlarse, a que no todo se puede tener en la vida, ¿verdad? No excedernos, que yo creo que eso es algo que por lo menos a las madres nos pasa mucho, porque estábamos muy acostumbrados a mamá en casa, ¿verdad? Y papá trabajando. Eso era lo que nos acostumbramos. Y ahora tendemos mucho, como estamos fuera, entonces saturamos a los chicos, ¿verdad? De regalos, de un montón de aspectos económicos para poder contrarrestar la culpa que nos genera estar fuera de la casa. Entonces eso hace que los chicos se crezcan pensando que todo lo puedo tener fácil, ¿verdad? Que todo llega, que no tengo que abstenerme, ¿verdad? O que nunca me van a decir que no. Y eso también causa un efecto. También hay otras cosas que se han visto, ¿verdad? A nivel, digamos, de autocontrol, que puede ayudarnos como padres, digamos. Algunas técnicas que ustedes pueden conseguir en diferentes medios electrónicos, buscar las técnicas que se utilizan. Pero hay otros aspectos como los videojuegos y esto que también, ¿verdad? Juegan un papel importante en la parte del consumo. Ahora, si somos adultos y ya tenemos un problema de consumo, ¿verdad? Ya lo identificamos. Yo creo que este es el primer paso, ¿verdad? Si ya lo identificamos y sabemos que tenemos esa situación de consumo, creo que es importante empezar a tomar las medidas necesarias. Entonces, Sol, a nivel médico, ¿cuál cree que sería, o más bien cuéntale un poquitito a los que nos están escuchando, qué es lo que nosotros hacemos en Psicomed a nivel médico cuando un paciente llega con algún consumo de sustancias? Bueno, Gaby, es importante, como siempre he dicho, que los pacientes se evalúan. Todos somos diferentes, lo que tal vez necesita usted no lo va a necesitar Randall. Entonces, en Psicomed nosotros es importante sentar al paciente, hablar con ese paciente, ver cuáles son los déficits de esos pacientes y a partir de ahí dar tratamiento farmacológico de necesitarlo, darle un complemento importante vitamínico, que casi que todos estos pacientes generalmente ya en etapas muy avanzadas
tienden a no alimentarse correctamente, o el exceso de alcohol que hace un déficit importante de tiamina, por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces, es evaluarlos individualmente, no tratarlos como una tabla para todo mundo, ¿verdad? Es importante ver esa particularidad que nosotros tenemos en Psicomed. Uh-huh. A nivel psicológico, nosotros pues obviamente vamos a tratar de identificar cuál es la causa, ¿verdad?, de fondo, y poder analizar junto con el paciente una estrategia que nos ayude obviamente a cumplir con la meta. Que yo creo que eso es importante, que el paciente sepa que aquí se trabaja al tiempo del paciente y no obviamente al tiempo nuestro, porque cada paciente es muy diferente, como Sol lo menciona. Y creo que a nivel de estrategias, ¿verdad? Contamos con profesionales como Don Randall, como otras personas que trabajan junto a nosotros, que nos pueden ayudar también a trabajar con los padres, ¿verdad? Y crear estrategias en conjunto, porque en esto la parte familiar es súper importante, ¿verdad? Claro. Entonces, esperamos que estos tips o estos consejos que les hemos dado les funcionen, y de verdad no esperemos a que la situación se salga de nuestras manos o sea tan grave que no podamos manejarla. Yo creo que la cultura de Costa Rica, ¿verdad?, no es de visitar al terapeuta o de hablar de sus emociones o de lo que nos está afectando, pero creo que es algo que cada día tenemos que hacer con más frecuencia. Entonces, simplemente recordarles la importancia de visitar al profesional de confianza y agradecerles por acompañarnos en un podcast más. Muchas gracias, Don Randall, por el espacio. A ustedes por la invitación. Muy buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Psicomed CR. Los esperamos en el próximo episodio.